Buen día, estimados estudiosos. Vamos a dar continuidad al análisis de los sistemas de alimentación diésel, eh, sistemas Common Rail. Esta es la presentación 2, que da continuidad a lo que vimos en la pasada videoclase al respecto del mismo tema. Bien, habíamos a manera de introducción comentado en la pasada videoclase que el sistema de inyección electrónico de canal común o Common Rail eh, necesita parte del aprovechamiento de la construcción de altísimas presiones sobre la mezcla que genera una bomba inyectora. Ese sistema incorpora entonces esa bomba generadora de altas presiones que es gobernada por la polea del cigüeñal a través de una correa, de tal manera que se envía combustible a un riel común, por eso el nombre del sistema, donde es distribuido a un inyector por cada cilindro. Los inyectores son electromagnéticos y básicamente están amarrados por sistemas de control a la computadora central que decide la cantidad ideal de combustible para cada caso particular. Hablábamos que las presiones de trabajo están entre los 150 y los 1350 bares. Estamos hablando de unas presiones altísimas. De tal manera que queda muy claro que trabajamos en función del ciclo diésel. El sistema, además, permite realizar una preinyección con una mínima cantidad de combustible en la fase de admisión. Pilas. Esta fase está antes de la inyección principal, con el objeto de lograr una combustión homogénea y completa. Lo que queremos es, y por eso es que estos sistemas son los que están hoy en boga de las normatividades Euro 3, 4, 5 y 6, en función de lograr un mejor aprovechamiento del combustible, bueno, de la mezcla, por tanto, del combustible. Por lo tanto, se hacen emisiones más limpias. Además que por otra parte, pues también se convierte en un aliado estratégico desde el punto de vista financiero en función de sacarle eh, el máximo de eficiencia al combustible. Se da continuidad entonces a la videoclase, entendiendo que en la sesión pasada trabajamos hasta el sensor de revoluciones por minuto y punto muerto superior, de tal manera que damos continuidad desde ese aspecto. Para terminar el análisis de los sensores y actuadores, claro, entendiendo que partimos desde el sensor de fase, después del sensor de RPMs y punto muerto superior. Después pasaremos a los sistemas de alimentación de combustible y llegaremos al sistema de alimentación de aire, de tal manera que la última sesión del Common Rail va a tratar sistemas de gases de escape o lo que nos quede faltando de los sistemas de alimentación de aire, desde el análisis juicioso de los turbocompresores, sistemas de gases de escape, recirculación de gases del motor y cerraremos con las conclusiones dentro de este escenario. Pero bueno, démosle continuidad al ejercicio. El sensor de fase, y siguiendo la misma tónica que estábamos llevando con los sensores anteriores, mmm, básicamente tiene un principio de funcionamiento que se muestra en este gráfico. Eh, Tiene una capa semiconductora que es recorrida por corriente y que está sumergida en un campo magnético normal. Las líneas de fuerza perpendiculares al sentido de la corriente generan, entre otras, en sus terminales una diferencia de potencia. Este es el resultado del fenómeno de Hall, que fue el físico que descubrió este fenómeno, que en este caso particular sirve para hacer el control del sistema utilizando este fenómeno electromagnético. Si la intensidad de la corriente permanece constante, la tensión generada depende
solo de la intensidad del campo magnético, que es suficiente, por lo tanto, eh, disculpen, un correo que llegó en mal momento. Es suficiente, por lo tanto, a ver, que la intensidad del campo magnético varíe periódicamente para obtener una señal modulada. En este caso, la frecuencia es proporcional a la velocidad con la que cambia el campo magnético. De tal forma que para obtener este cambio, un anillo magnético que está en la parte interna de la polea, con una apertura, atraviesa el sensor. En su movimiento en la parte metálica del anillo cubre el sensor bloqueando el campo magnético con la consiguiente señal de baja salida y viceversa cuando se hace la apertura y por lo tanto con la presencia del campo magnético el sensor genera una señal de alta. Entonces empezamos a obtener una onda que es la que se mide mm, de tal forma que la señal se alterna eh, con una parte del componente en baja que equivale a dos revoluciones del motor. Esa señal, junto con la señal de revoluciones y punto muerto superior, permite a la computadora reconocer los cilindros y determinar el punto de inyección y de preinyección. ¿De acuerdo? Aquí estamos cerrando el bucle, indicándole al motor exactamente cuál es la posición de cada uno de los pistones que van moviéndose dentro de los cilindros. Si falta dicha señal durante 2 vueltas consecutivas, eh, traducimos a la computadora el encendido y testigo de falla, de tal manera que no se permite el arranque del motor porque bloquea el paso de más mezcla. ¿De acuerdo? Como para que lo tengamos en cuenta en función de alarmas que se nos pueden ir presentando durante la evaluación de fallas. Pero ahora hagamos el ejercicio tal con la misma lógica que estábamos trabajando el resto de sensores y es cómo se mide que este sensor esté funcionando de manera adecuada. Algunos autores proponen este tipo de prueba, yo le llamo la prueba número 1, en función de la frecuencia. Entonces, en este caso, utilizamos un multímetro para medir, lo acomodamos pues en la función de medición de Hertz, sin desconectar el sensor y tocando el cable de la señal de la computadora, hay que hacer girar el motor por intermedio del motor de arranque y se hace la medición de la frecuencia del, del ejercicio. La frecuencia será mayor cuando mayor sea la velocidad de giro. Esto es un aspecto, pues, lógicamente proporcional. Si no hay lectura, pues básicamente estamos encontrando que el sensor tiene un problema. Bien, hay una segunda metodología para realizar pruebas y es la la denominada control de alimentación y masa del sensor. Aquí hay que tener en cuenta que si el sensor no tiene señal de salida, se debe verificar con un multímetro en función del voltaje que llegue al punto de alimentación y tenga, claro, entendiendo que debemos tener correcta la masa para poder hacer la lectura del voltaje. Si después de efectuar esta prueba el sensor no presenta defectos mecánicos en su transmisión de giro, reemplace el mismo. Ahora, aquí los invito a que hagamos una reflexión y es a que nos preguntemos qué defecto provoca su mal funcionamiento. Pues básicamente, en este caso particular, que el motor no arranca. Porque si no brinda la lectura, recordemos, yo por eso ese énfasis en este aspecto, aquí donde está el principio de funcionamiento, y es que cuando el vehículo sensa que falta medición después de que se dan 2 vueltas consecutivas, porque aquí se compara con el sensor del punto muerto superior,
La computadora en ese caso señalizará una avería, encendiendo el testigo correspondiente, indicando pues que no hay arranque del motor. Y si no hay arranque del motor, electrónicamente se bloquea la entrada de mezcla. Bien, sigamos con el sensor de velocidad del vehículo. Los sensores de velocidad del vehículo pueden ser básicamente de dos tipos: inductivos, también conocidos como de relutancia magnética, o un sensor de efecto tipo Hall. Entonces, vamos a primero que todo a describir el sensor inductivo. El sensor inductivo, como ya se ha descrito su funcionamiento en los sensores que vimos en la primera parte de la presentación, no quiero repetir el ejercicio porque pues perdemos el ser fundamental. Eh, Allá definimos cómo se le envía la señal a la computadora, cómo funciona la rueda fónica, que puede estar montada en la caja de velocidades. eh, o puede estar compartido por el sistema de frenos ABS. De tal manera que se toma la señal de velocidad de las ruedas de este sistema. Pero veamos cómo se mide. Hay un primer tipo de prueba que es con un tester en función de la resistencia. Recuerden que se miden ohmios. Entonces, este autor denomina tester a, a, a un multímetro. En este caso desconectamos el sensor de la ficha del conector, pues, de unión del ramal eléctrico del circuito, y medimos la resistencia de la bobina del sensor. La prueba número 2 consiste en hacer un ejercicio por tensión de corriente alterna, básicamente con el multímetro en función de voltaje de corriente alterna, pilas alterna. Desconectamos el sensor de su conector de la unión al ramal eléctrico al cableado del circuito, y nos aseguramos de tomar una lectura del cable de señal a la computadora, que va hacia la computadora. Ponga el vehículo en movimiento, mida la tensión en el multímetro. Ese sensor se comporta como un generador y no es necesario alimentarlo con tensión. La tensión generada será mayor en proporción a la velocidad del vehículo. Bien, sigamos adelante. Pasemos ahora, salimos del inductivo, ahora nos vamos al sensor tipo Hall, que acabamos de escribir hace un momento. Mm, y el sistema de medición es exactamente el mismo que vimos hace un rato en función de la frecuencia, haciendo una lectura en el cable que va hacia la computadora, en donde confirmamos que a mayor velocidad, pues la frecuencia que vamos a medir va a ser más alta. Y vimos también que hay una prueba de control de alimentación y masa del sensor donde se mide un voltaje para revisar que el sensor esté en buen funcionamiento. Bien, sigamos adelante, pasemos con el sensor de sobrepresión del turbo. Bueno, el sensor está conectado a un tubo múltiple de admisión o directamente en el múltiple de admisión. El elemento sensible del sensor de sobrepresión del turbo está compuesto por un puente de Westinghouse serigrafiado sobre una membrana de material cerámico. De tal manera que sobre un lado de la membrana está presente o se mantiene un vacío absoluto, mientras que sobre el otro lado tenemos la presión de aire proveniente del turbo compresor. La señal piezoresistiva eh, genera un ejercicio derivante de la deformación que sufre la membrana antes de ser enviada
de tal forma que antes de enviar esa señal de deformación a la computadora, se genera una ampliación por un circuito electrónico que contiene en el soporte que aloja la membrana cerámica. De tal manera que esa pequeñísima deformación se amplifica y de esa manera sí se hace llegar a la computadora para generar la lectura. Pero evaluemos ahora sistemas de medición para confirmar el buen funcionamiento de este sensor. Entonces, igual, vamos a hacer una medición de voltaje, de tensión, de tal manera que con un multímetro, sin desconectar el sensor, con una de las puntas, verifique que se haga contacto con el cable que envía señal a la computadora y con la otra, pues busque una masa para generar lectura de voltaje, arranque el motor de arranque y mida el voltaje. Sin desconectar el micrómetro, el multímetro, perdón, efectúe una prueba de ruta para darle carga al motor y al funcionamiento con el turbo y revise esas lecturas. Hay una segunda prueba y es haciendo otra medición de voltaje, pero en el control de alimentación versus, bueno, contra la masa al sensor. Si el sensor no tiene señal de salida, verifique con el multímetro en función de voltaje para medir voltaje, que llegue al mismo punto de alimentación y tenga una masa correcta. Y después de efectuar esta prueba, el valor de alimentación es el correcto. Estamos buscando lecturas de 5 voltios. Si después de efectuar esta lectura el valor de alimentación es correcto, eh, de lo contrario, reemplace el sensor. Bien, ahora revisemos la electroválvula de comando de la válvula EGR. Pues en resumen, esta electroválvula es un solenoide que se instala de la computadora conectada, pues básicamente la depresión del múltiple de admisión y la válvula EGR. ¿Cómo se verifica que está funcionando bien? Hay una medición de resistencia, entonces con el multímetro en ohmios desconectamos la ficha, el conector de la electroválvula y con el multímetro, midiendo resistencias en ohmios, colocamos las dos puntas del test del micrómetro, del multímetro, perdón, en los puntos de pines de la electroválvula, como lo muestra la figura, y la resistencia, midiendo la resistencia de la misma. Aquí debemos buscar cuál debe ser la resistencia teórica en el manual. Por otro lado, está el sistema de alimentación, que se puede probar al desconectar, al desconectar la electroválvula, midiendo con el multímetro el voltaje, colocando una de las puntas sobre el pin de alimentador de conexión de la instalación eléctrica y la otra a una masa. Abra la llave de contacto y mida la tensión de alimentación de la electroválvula, que debe corresponder a lo que llega de la batería, al voltaje que llega de la batería. Bien, aquí reflexionemos al respecto de qué defecto provocaría el mal funcionamiento de la electroválvula de comando de la válvula EGR. Pues hombre, si la electroválvula de la válvula EGR no funciona, si no deja pasar pues esa depresión de admisión, no se notará ningún desperfecto en el motor, con o sin carga. El sistema EGR no está montado para mejorar las prestaciones del motor. Y esa es una de las conclusiones. Está montado para disminuir las emisiones de NOx. Sin ese sistema, las prestaciones del motor son mejores en función de
eficiencia, pero son peores en función de contaminación ambiental. Si la electroválvula quedara abierta, el motor pues no va a tener regulación al respecto, y vamos a encontrar mayor cantidad de NOx en el sistema de escape y jaloneos del motor. En algunos momentos vamos a llegar a tener falta de potencia cuando se requiere, cuando hacemos cambios de una velocidad a otra, cuando exigimos el motor ante una subida o ante una carga importante. Bien, pero revisemos juiciosamente la válvula EGR. Pues como nos podemos dar cuenta en este gráfico sencillo, vemos que el funcionamiento corresponde a que cuando se activa el vacío de la válvula, eh, a través de un diafragma comandado por un eje que de tal manera que el obturador de paso de gases de escape se abre mm, de una manera proporcional a lo que sucede en el múltiple de admisión. Perdón. Cuando cesa ese vacío, cuando ese vacío se elimina, eh, en la válvula, pues el resorte baja el obturador, cerrando ese acceso para estos gases. De tal manera entonces que tenemos como punto número uno el cuerpo externo pues de la válvula. Como punto número dos, los conductos de los gases de escape. Como número tres, estamos mostrando el aire de admisión. Y como punto número 4, la toma de vacío. Bien, ahora la inquietud, ¿cómo se prueba? ¿Cómo podemos confirmar que ese sensor está en buen estado? Entonces, hay una primera prueba que se realiza sin hacer el desmontaje de la válvula EGR, de tal manera que se requiere desconectar el tubo de conexión al vacío de la válvula, el punto 4 que estábamos viendo en la gráfica anterior, y colocando como muestra, como lo muestra la figura que acompaña este slide, em, la idea es generar un vacío. La recomendación es del orden de 400 eh, milímetros de vacío con una bomba manual, con una bomba, perdón. El motor deberá marchar en ralentí inestable, de tal manera que pierda RPMs y o llegue hasta detenerse. En ese caso, pues estaríamos confirmando que eh, la válvula está funcionando. Bien, hay otra prueba que corresponde al ejercicio contrario. Ahora hacemos el desmonte de la válvula GR para verificarla. Y es que casi que de la misma manera como en el ejercicio anterior, se debe hacer una verificación visual si se produce desobturación del pasaje de gases de escape en la propia válvula. Eh, Ante la inquietud de qué defecto provoca su mal funcionamiento, pues tenemos que tener en cuenta que si la válvula EGR no trabaja, si no deja pasar gases de escape a la admisión, no se notará pues ningún desperfecto en el motor, como se dijo hace un instante, pero el sistema GR, es importante entender que no está montado para mejorar las prestaciones del motor, repito, eso es una conclusión, sino que está montado para disminuir las emisiones de los NOx. Si este sistema se elimina desde el punto de vista de eficiencia del combustible, pues vamos a obtener una ganancia, pero desde el punto de vista de lo importante que es el planeta, pues vamos en detrimento de él. La válvula EGR quedará abierta, el motor pues no se regulará y por tanto se deberá parar. Tendremos un aumento en los humos en la zona de escape,
jaloneos, tironeos y falta de potencia. Es necesario, aquí es una recomendación, dentro de los planes de mantenimiento debemos tener unas tareas con una determinada frecuencia en función de limpiar periódicamente el obturador de la válvula y el múltiple de admisión interno, de tal manera que no genere obstrucción, que elimine pues el buen funcionamiento de la válvula. Los gases de escape producen un gran deterioro en la limpieza de dichos elementos y si no se hace esa limpieza en el tiempo, se generan obstrucciones, es normal. Bien, sigamos entonces con el regulador de presión de combustible. Entonces, primera inquietud, ¿qué tipo de regulador es este? Es un regulador de presión de la bomba de alta y funciona por medio de un solenoide. Sirve para regular la presión que entra en la rampa común. Estamos hablando de sistemas Common Rail. La regulación de la cantidad viene dada por la corriente eléctrica mediante una modulación de impulsos dirigidos por la computadora. Bien, pero ahora desde la óptica de cómo lo verificamos, la prueba número uno dice que hay que hacer una desconexión de la ficha del regulador y con un micrómetro medir en función de ohmios de unidades de resistencia, de tal manera que se coloque una de las puntas del tester en uno de los pines y la otra punta en el otro pin del regulador, como lo trata de mostrar, como lo muestra la figura. Entonces aquí estamos midiendo en un pin y luego en el otro pin. Y esta resistencia se mide para ser comparada con la especificación del fabricante. Hay otra manera, ya no es con resistencia, sino con medición del voltaje. Entonces la idea es hacer una desconexión de la clavija del regulador y con un multímetro ubicado en medición de voltaje, colocar una de las puntas en el pin de alimentación del conector de la instalación eléctrica y la otra punta hacia una masa, de tal manera que una vez que se abre la llave de contacto se va a hacer la medición de la tensión de alimentación del regulador, que debería teóricamente ser igual a la de la batería, ¿no? Aquí cuando hacemos este tipo de mediciones vamos a encontrar que hay pérdidas de voltaje en diferentes partes del circuito eléctrico y o cuando no hay voltaje o los voltajes son sumamente bajos, pues encontramos que el sensor está funcionando mal. Eh, Ante la inquietud, ¿qué defecto provoca el mal funcionamiento del regulador de presión del combustible? Pues el motor no va a arrancar, va a haber falta de potencia del motor porque cuando se exige, cuando se, cuando se acciona el acelerador, no vamos a tener una buena indicación. Tenemos una indicación de lo que sucede con el sensor que está midiendo la presión o la deformación que se hace en el acelerador, pero no vamos a tener una respuesta adecuada en el actuador que permite que haya más ingreso de mezcla, pues, o sea, más aire, combustible, en función de que esta mezcla aumente en función de la exigencia de aumento de velocidad y o aumento de RPMs porque vamos a subir una pendiente, etcétera, etcétera. Bien, llegamos entonces a los inyectores, parte fundamental del sistema Common Rail. En el sistema de alimentación de combustible, pues desarrolla su funcionamiento y vamos a describir cómo se mide en función de evaluar posibles fallas. Entonces, hay dos tipos de medición, con resistencia y voltaje. Entonces la recomendación es desconectar la clavija del inyector y con un multímetro para medir, o sea, ubicado para medir resistencia, en ohmios, colocar una de las puntas del elemento de medición, como lo muestra la figura número 1,
Entonces, en el conector vamos a medir resistencia entre dos puntos de un mismo cuerpo y tomamos esos ohmios que se miden y se comparan contra el sistema, contra la ficha del motor. ¿De acuerdo? Hay una segunda, como lo muestra la gráfica número 2, en donde pasamos a medir un voltaje entre una masa y después de hacer la desconexión del inyector con el multímetro ubicado en medición de voltaje, eh, con una de las puntas sobre el pin de alimentación del conector de la instalación eléctrica y la otra en una masa, se abre la llave de contacto y se mide la tensión de alimentación de la válvula. Teóricamente debería ser igual a la batería, a menos de que tengamos pérdidas importantes en la línea o una caída muy importante de tensión que nos estaría indicando que el sensor está en mal estado. Ahora, ante la inquietud al respecto de qué sucede, qué defecto provoca un mal funcionamiento del inyector, pues vamos a encontrar que el motor no arranca, que arranque con dificultad. Tenemos ese típico comportamiento de cuando el cigüeñal empieza a moverse, pues cascabeleando en el sentido de que uno o algunos de los inyectores no funcionan y lo que tenemos es falta de potencia, se sube ostensiblemente el consumo de combustible. Bueno, pasamos al segundo punto de los aspectos propuestos para esta presentación y tiene que ver con el sistema de alimentación de combustible. Aquí se muestra un sistema muy detallado. Entonces vamos desde el número uno, que es el depósito del combustible, la bomba, el número dos, la bomba de combustible auxiliar, el número tres, el tubo de llenado de combustible, el número cuatro, la válvula multifuncional, mientras que pasamos luego al número 5, que corresponde al filtro del combustible, el 6, la bomba de presión, entendiendo que la bomba número 2, que es la bomba de combustible auxiliar, lo que busca es impedir que esta bomba eh, se quede sin mezcla, sin combustible, eh, evitando posibles daños. Entonces, la bomba número 2 lo que hace es mantener la presión de baja funcional para que la bomba principal eh, mejore al máximo su vida útil en función de no quedar sin que su línea, la línea de succión quede siempre con fluido, o bueno, con mezcla, con combustible en este caso particular. El número 7 será es el tubo de presión de alta, mientras que el número 8 corresponde al múltiple de admisión. El número 9 son los electroinyectores, ¿cierto? El 11 es el colector de retorno. El 12 es el regulador de presión. El 13 es el sensor de temperatura de combustible. El 13 es el sensor de presión de combustible. El 14, el 15 es el calefactor de combustible y el 16 es el interruptor térmico del sistema. Pero veamos un poco pues el sistema de alimentación de una manera, ya no desde la clasificación de los componentes, sino veámoslo ahora desde el sistema de funcionamiento y las diferentes presiones de alta o baja que tenemos en las diferentes líneas del sistema. Entonces,
pues básicamente el sistema de alimentación de combustible lo podemos dividir en dos líneas, una de baja y otra de alta presión. El circuito de baja, entonces, está compuesto por la electrobomba auxiliar, como lo describí hace un rato, ¿cierto? Eh, el filtro del combustible y las tuberías de retorno. Por otro lado, el circuito de alta, que está aquí como en, le coloqué rojo, pero de haberle colocado naranja, el circuito de alta está compuesto pues por la bomba, desde la descarga de la bomba y todos los canales pues del sistema Common Rail hasta los inyectores, porque ahí es donde se genera la entrega de la mezcla para que el proceso siga en función del ciclo diésel. Bien, en ese orden de ideas vamos a empezar a estudiar juiciosamente los componentes del sistema anterior. Entonces, por un lado tenemos los electroinyectores, miremoslos de una manera detallada en esta gráfica. Mm, eh, Este detalle de la camarita de combustión de los electroinyectores, pues básicamente muestra que están montados en la tapa de los cilindros y tienen como objetivo inyectar sobre el pistón una inyección directa y son gobernados por la computadora central. Básicamente tienen una varilla de presión, el número 1, tienen una aguja, tienen un surtidor, tienen también un volumen de control, un retorno de combustible y un conducto de control. ¿De acuerdo? Bien, sigamos ahora con el análisis del electroinyector que puede básicamente eh, analizarse desde la óptica de dos partes. Por un lado, el actualizador, el actuador que se convierte en un pulverizador eh, que tiene una varilla de presión, ¿cierto? Que es el número 1 y una aguja que es el número 2 dentro de el surtidor que es el número 3. Y por otro lado tenemos una electroválvula de mando que está compuesta por una bobina y una válvula piloto. Pero revisemos juiciosamente cómo es su funcionamiento. Entonces, hay una fase 1 en donde estamos en la posición de reposo. La bobina, dijimos que la número 4, está desenergizada, desexcitada, de tal manera que el obturador está en posición de cierre, de tal manera que nos desconectamos de la presión construida por la bomba. Eh, de tal forma que, pues, desde otra lectura se impide que se introduzca combustible en el cilindro eh, y podemos afirmar que hay una fuerza F sub C, pues, que es mayor a la fuerza F sub A, donde la fuerza F sub C es mayor debido a la presión de la línea que actúa sobre el área de control y el área de contacto de la varilla. Eh, Respecto de F sub A, y eso se debe a la presión de línea que actúa sobre el volumen de alimentación. Bueno, veamos ahora cómo están estos componentes en la posición de trabajo. Entonces, el inicio de la inyección, donde lo que sucede es que se excita, se energiza la bobina. eh, una vez que se energiza, pues se genera
un movimiento mecánico, bueno, un movimiento eh, que se convierte en mecánico, pero básicamente viene de un fenómeno magnético porque sube el obturador. El combustible del volumen de control fluye hacia el colector de retorno, en este caso provocando una caída. Eh, una caída, por supuesto, una caída de presión en el área de control, porque pues básicamente hay una presión que está limitada porque se impedía su ingreso y al hacer la apertura pues instantáneamente hay un bajón de presión. Al mismo tiempo la presión de la línea a través del conducto de alimentación eh, mientras se va llenando va proporcionalmente subiendo la presión y ejerce esto una fuerza sobre el volumen de alimentación, de tal manera que en este caso ahora F sub A es mayor a F sub C comparado con lo que vimos en el gráfico en el slide anterior, haciendo que la aguja se desplace permitiendo el ejercicio de pulverización del combustible. Eh, bueno, pero ahora la pregunta es, ¿cómo funciona el fin de la inyección? Entonces, llega un momento en que la bobina se desenergiza, por tanto se desexcita y el obturador se cierra, de tal manera que F sub C vuelve a ser superior a F sub A y hace que la aguja llegue a la posición de cierre, impidiendo que se siga pulverizando combustible. Eh, el inicio de la inyección se da cuando la bobina se vuelve a energizar y por tanto se vuelve a excitar, haciendo que suba el obturador, volviendo a arrancar el ejercicio, haciendo pues el siguiente ciclo. Bueno, eh, en esta gráfica estamos viendo la apertura del orificio de salida y cómo la aguja está separada de la boquilla y esa apertura genera la pulverización a alta presión que se requiere en el sistema. Bien, analicemos a continuación la bomba de presión, la que construye la presión del sistema Common Rail. Pues básicamente tiene un componente número 1, corresponde a un cilindro, tiene un componente número 2 que corresponde a una excéntrica, el 3 es la válvula de admisión del platillo, el 4 es la válvula de envío de bola, el punto número 5, el ítem número 5 corresponde al pistón, el 6 es el eje de la bomba, el punto 7 es la admisión del filtro, la admisión del filtro de combustible. El 8 es el envío, la salida, pues la descarga a alta presión. Y el 9 es el punto de retorno a baja. Entonces, en este tipo que es conocido como radial jet, con tres émbolos radiales, tenemos una cilindrada total de 0.657 centímetros cúbicos y en este caso está dirigida por una correa de distribución del motor, de tal manera que no se requiere o no tiene necesidad de puesta a punto. Cada grupo de bombeo está en ese caso particular del radial jet compuesto por un pistón, que en este caso es el número 5, accionado por la excéntrica, que vemos que es el número 2, que es solidaria al eje, que es el número 6. Una válvula de admisión y una válvula de envío de bola. La bomba de presión debe estar alimentada por una presión de 0.5 bares como mínimo. Por lo tanto, el sistema de combustible está equipado con una electrobomba auxiliar sumergida en el depósito. La presión
máxima. Recordemos que estamos hablando de que este sistema construye presiones hasta de 1350 bares, de tal manera que la bomba de presión es lubricada y refrigerada por el mismo combustible mediante conductos específicos y particulares que cumplen esa función. Bueno, vamos a parar acá y en la siguiente videoclase vamos a dar continuidad al análisis de la bomba de presión en función de estudiar juiciosamente todo el sistema Common Rail. Queridos estudiosos, un buen día y nos veremos en la siguiente videoclase.